Les habla el profesor José Gabriel Zambrano de la Cátedra de Histología de la Facultad de Odontología de la Universidad Central de Venezuela, y continuando con el estudio de los tejidos dentarios, hoy veremos la primera clase de complejo dentinopulpar, que tratará específicamente de la dentina. Debemos recordar que el órgano dental está conformado por un grupo de tejidos. En primer lugar, con el profesor Félix vieron la clase del esmalte, que es el tejido duro que recubre a la porción coronaria del diente. Después vemos que unido al esmalte tenemos la parte central del diente, que está constituido por la dentina, que es un tejido duro que forma el eje central o estructural del diente. Y en el centro, contenido en lo que es la cámara pulpar y los conductos radiculares, tenemos a la pulpa dental, que es el único tejido blando del diente. Igualmente, recubriendo a la dentina radicular, tenemos al cemento dentario, que es un tejido duro que forma parte de una estructura llamada periodonto de inserción y que verán en clases posteriores. Como competencia tenemos que al finalizar la clase los alumnos tendrán la capacidad de comprender la composición, las propiedades físicas, la función y la estructura histológica de los tejidos que conforman al complejo dentinopulpar, es decir, a la dentina y a la pulpa dental. En esta clase, como bien les dije, hablaremos principalmente de la dentina, de su composición, su unidad estructural primaria, sus unidades estructurales secundarias, su clasificación histogenética e histotopográfica, sus propiedades físicas y funciones. Este tema de complejo dentinopulpar y específicamente de dentina reviste de gran importancia porque una de las enfermedades más comunes de la cavidad bucal, como es la caries dental, tiene su asevero o los tejidos que afecta es al esmalte, a la dentina y a la pulpa o al complejo dentinopulpar, y mucho del trabajo del odontólogo consiste en la eliminación de esta lesión de caries y la obturación con algún material de relleno. Por eso es de suma importancia comprender la estructura histológica de la dentina para entender cómo avanza la enfermedad de caries en ella y cómo responde el complejo dentinopulpar ante la presencia de caries dental o de fracturas dentarias, y también para entender por qué se utilizan algunos materiales dentales de una u otra forma. ¿Cuál es la función formadora de la dentina? ¿Cuál es esa célula encargada de formar a la dentina? Pues sí, es el odontoblasto, como vieron en su clase de embriología dentaria y que veremos en la clase de pulpa dental. Hablaremos ahora de la composición de esa dentina. La dentina, como les dije, es un tejido mineralizado que está conformado en un 70% por una materia inorgánica. Y aquí hay una diferencia importante con el esmalte. Deben recordar que más del 90% de la composición del esmalte está conformado por materia inorgánica. Sin embargo, en ambos tejidos, esa materia inorgánica está formada principalmente por cristales de hidroxiapatita. Es decir, que es una característica común de la mayoría de los tejidos mineralizados del cuerpo, como el esmalte y el tejido óseo y ahora la dentina. Lo único que los cristales en la dentina son más pequeños que los cristales que encontramos en el esmalte dental. También podemos encontrar fosfatos, carbonatos y sulfatos de calcio amorfos, no formando cristales de hidroxiapatita. El 18% está formado por una materia orgánica, y esta es una gran diferencia con el esmalte dental. En la dentina, dentro de su composición orgánica, encontramos fibras de colágeno, algo que no encontramos dentro del esmalte dental, principalmente tipo 1, tipo 3 y tipo 5. También encontramos proteoglucanos. Como ya vimos en tejido conectivo, debemos recordar cómo estaba formado un proteoglucano. ¿Qué sirven estas proteínas de enlace y de protección a las fibras colágenas? Encontramos proteínas del suero, siendo las más comunes la albúmina, y otras proteínas que son típicas de la dentina, como la fosforina dentinaria, la proteína de la matriz dentinaria y la cialoproteína dentinaria. Y el 12% restante va a estar conformado por agua, algo que no vemos en el esmalte. Recuerden que el esmalte está conformado por muchísima materia inorgánica,
poca materia orgánica constituida por proteínas propias del esmalte dental y ausencia prácticamente de agua. Dentro de las unidades estructurales de esa dentina, tenemos que existen unas unidades estructurales básicas conformadas por unas estructuras denominadas túbulos dentinarios. Además, encontramos que de estos túbulos dentinarios están formados por dos tipos de dentina, la intertubular y la peritubular. Y además conseguimos unidades estructurales secundarias como la conexión amelodentinaria, la zona granulosa de Thomes, las líneas incrementales y la dentina interglobular. Empecemos a estudiar la estructura histológica primaria o las unidades estructurales primarias de la dentina, que se denominan túbulos dentinarios y que no son más que estos canales que se encuentran excavados dentro de todo el espesor de la dentina hasta la conexión con la pulpa dental. A ese canal lo llamamos túbulo dentinario y él aloja varias estructuras. La primera que aloja es, como vemos aquí, la prolongación de esa célula encargada de formar a la dentina, que se llama el odontoblasto y que se encuentra ubicado en la pulpa dental, justo en la unión entre la pulpa y la dentina. Esa célula emite un largo brazo o prolongación que se introduce dentro del túbulo dentinario y que lo puede recorrer en toda su extensión. Además, evidentemente hay un espacio que se llama espacio periprocesal, hay un líquido que llamamos licor dentinario que proviene de los vasos sanguíneos ubicados en la pulpa dental, rico en sueros y en proteínas, como ya vimos, denominada albúmina, y también pueden haber fibras nerviosas dentro del túbulo dentinario, como estas que vemos de color amarillo, que se introducen dentro del túbulo dentinario. Entonces fíjense que dentro de él, que es ese canal que está excavado dentro del todo el espesor de la dentina, podemos encontrar el espacio periprocesal. Recuerden, el líquido que lo vemos aquí de color azul, que es el licor dentinario, la prolongación de esta célula, que es prolongación odontoblástica, y en amarillo las fibras nerviosas. Esta estructura o unidad estructural primaria es la encargada de darle la vitalidad a la dentina. ¿Por qué? Porque no solamente contiene la prolongación del odontoblasto, que es la prolongación de una célula vital, sino también gran cantidad de fibras colágenas y de fibras nerviosas. También hidrata el diente porque, como vemos, existe el licor dentinario dentro de él. Pero como vamos a ver principalmente en la clase que viene de pulpa dental, a través del túbulo dentinario pueden penetrar las bacterias que provienen de la caries dental. Las bacterias pueden penetrar fácilmente a través de esta vía y llegar a la pulpa dental. Y este estímulo puede ser captada, digámoslo así, por el odontoblasto y por las fibras nerviosas que están dentro de este túbulo e iniciar un conjunto de respuestas sensoriales que tiene que ver con el dolor o de producción de dentina, un tipo de dentina que vamos a ver más adelante que se llama terciaria, para proteger al complejo dentinopulpar de esos estímulos que están causando daño. La cantidad de túbulos dentinarios no es igual. Fíjense que a nivel de la unión entre la dentina y el esmalte, es decir, la conexión amelodentinaria, como vemos en esta zona, hay poca cantidad de túbulos dentinarios y ellos son de un menor diámetro. A medida que vamos viendo y estudiando los túbulos dentinarios hasta llegar al límite o a la conexión entre la dentina y la pulpa, notamos que hacia la zona de la pulpa aumenta la cantidad de túbulos dentinarios y su diámetro. Es por eso que se dice que hay una mayor cantidad de túbulos dentinarios y de mayor diámetro, de 1.8 milímetros, comparado con 1 milímetro hacia la región del esmalte dental, hacia el área cercana a la pulpa, en comparación con esa dentina que está cerca del esmalte. Y también algunos estudios han reportado que hay un mayor diámetro de los túbulos dentinarios cercanos al esmalte, es decir, en esta zona, en los pacientes que provienen de Sudamérica en comparación con los pacientes anglosajones.
Fíjense cómo vemos en este corte, aquí vemos el esmalte dental y en el centro observamos a la dentina. Y fíjense cómo esa dentina está atravesada por un montón de pequeñas líneas oscuras que corresponden a los túbulos dentinarios, que es la unidad estructural primaria de esa dentina. Ahora bien, ¿cómo está formado el túbulo dentinario? Está formado por un área periférica, que es esta que vemos dibujada de color lila o morada. Aquí vemos el túbulo dentinario y su luz, y alrededor vemos una dentina de color morada que llamamos dentina peritubular. Se llama peritubular porque peri quiere decir alrededor del túbulo y quiere decir que es la dentina que está formando el túbulo o la pared del túbulo dentinario, como esta que observamos aquí. Y en el centro, es decir, entre un túbulo y otro, encontramos otro tipo de dentina que llamamos dentina intertubular, que quiere decir que está entre un túbulo dentinario y otra. Estos dos tipos de dentina tienen diferencias. La dentina peritubular, que está señalada en azul, como vemos aquí, formando la pared del túbulo dentinario, es más mineralizada, tiene menos cantidad de fibras colágenas, principalmente tipo 3, y más cantidad de glucoproteínas y proteoglucanos, mientras que la dentina intertubular, que la vemos señalada con el círculo de color rojo, generalmente es menos mineralizada, con mayor cantidad de colágeno tipo 1, y ese colágeno se encuentra desorganizado. Para recordar, recuerden que esta estructura, que es un túbulo excavado dentro de la dentina que lo atraviesa en todo su espesor, se denomina túbulo dentinario y que es la unidad estructural principal o primaria de la dentina, que está formada por una dentina peritubular, que es esta que rodea completamente al túbulo dentinario, que es más mineralizada, con menos cantidad de fibras colágeno, principalmente tipo 3, y mayor cantidad de proteoglucanos y una estructura mucho más organizada, y una dentina intertubular, que está entre un túbulo y otro, que es menos mineralizada, con mayor cantidad de fibras colágeno tipo 1 y más desordenadas. Y que dentro de ese túbulo dentinario podemos encontrar la prolongación de la célula llamada odontoblasto, que se encuentra en la pulpa dental, en la unión entre la pulpa y la dentina, y un espacio que se llama espacio periprocesal, que además de la prolongación o proceso odontoblástico contiene fibras nerviosas y licor dentinario. Ahora bien, ¿cómo se organizan los túbulos dentinarios? Ellos no son completamente rectos, como vemos en esta foto. Ellos tienen dos curvaturas. Ellas tienen, y de hecho la literatura lo dice, como forma de S itálica, porque tiene dos curvaturas principales que llamamos curvaturas primarias. Esta es la primera curvatura primaria y esta sería la segunda curvatura primaria. Son grandes curvaturas que le dan la forma de S itálica. Sin embargo, el trayecto de los túbulos no es completamente recto y tiene un montón de pequeñas curvaturas que las denominamos o llamamos curvaturas secundarias, que son todas estas pequeñas curvaturas del trayecto irregular del túbulo en todo su recorrido. ¿Cómo se organizan estos túbulos dentinarios? Pues fíjense, en la zona de la dentina coronal prácticamente es paralela al eje largo del diente. Fíjense que aquí, si trazamos una línea, este sería el eje largo del diente y sería los túbulos dentinarios prácticamente paralelos a ese a ese eje largo del diente en la zona de la pulpa coronal. Pero a medida que vemos las zonas de la pulpa o de la dentina, diríamos, lateral, vamos a ver cómo los túbulos comienzan a inclinarse, como vemos aquí, y empiezan a tener un recorrido oblicuo ascendente, es decir, hacia arriba. Fíjense que en la dentina radicular prácticamente se vuelven perpendiculares a ese eje largo del diente y fíjense cómo empiezan a perder las curvaturas primarias hasta volverse prácticamente recto a nivel del ápice dentario. De esa forma se distribuyen los túbulos dentinarios cuando vemos un diente cortado longitudinalmente. Y aquí lo vemos.
Para recordar, en la región de la dentina coronal son paralelas al eje largo del diente, luego en las regiones laterales de la dentina comienzan a inclinarse siendo oblicuo ascendente y posteriormente en la zona de la dentina radicular y en el ápice se vuelven prácticamente perpendiculares al eje largo del diente y rectas. Además de eso, debemos recordar que los túbulos dentinarios tienen ramificaciones. Fíjense que aquí vemos el esmalte y por debajo la dentina, y esto que vemos, estas pequeñas líneas, las llamamos túbulos dentinarios. Y cerca de la conexión amelodentinaria, es decir, entre el esmalte y la dentina, estos túbulos se ramifican en ramificaciones arboriformes que llamamos ramificaciones terminales. Fíjense aquí cómo viene este túbulo y muy cerca del esmalte dental comienza a ramificarse en varias ramas con aspecto de árbol, por eso las pueden llamar arboriformes o ramificaciones terminales. Pero también existen ramificaciones secundarias, es decir, que a lo largo del trayecto del túbulo él pudiera emitir una pequeña rama que va a denominarse ramificación secundaria o dicotómica, en donde el túbulo dentinario se divide en dos a lo largo de su trayecto, como esta que vemos, y por eso se llama dicotómica, porque es una ramificación durante todo el trayecto del túbulo dentinario que hace que él se divida en dos túbulos distintos. Esa es la razón por la cual en esta área, que es la zona de la dentina coronal o muy unida al esmalte dental, hay mayor cantidad quizás de túbulos dentinarios. Fíjense esta foto, cómo vemos las ramificaciones terminales, cómo vemos estas líneas de la dentina y observamos cómo cerca de la conexión amelodentinaria ella comienza a dividirse como si fueran un árbol o las ramas de un árbol, y de ahí se denominan ramificaciones terminales. Algunas de estos conductos con su prolongación odontoblástica pueden insinuarse dentro del esmalte formando lo que llamamos usos adamantinos. La siguiente unidad estructural secundaria es la conexión amelodentinaria, que es el límite entre el esmalte, que vemos aquí abajo, y la dentina en la parte superficial. No es recta, sino es una conexión cóncava hacia el esmalte, siguiendo una línea festoneada. Fíjense, es cóncava hacia el esmalte. Miren cómo la vemos. Como una línea completamente festoneada. Fíjense aquí cómo observamos a mayor aumento esta conexión amelodentinaria cóncava hacia el esmalte, muy hermosa, con una línea completamente festoneada. Aquí vemos el esmalte y esta que vemos es la dentina con sus túbulos dentinarios. La siguiente unidad estructural secundaria que vamos a ver en la dentina es la zona granulosa de Thomes, que es una franja oscura que se ubica en el límite entre la dentina y el cemento. Aquí vemos la dentina y aquí vemos el cemento. Y fíjense cómo observamos esta franja oscura que se corresponde a la zona granulosa de Thomes y que se debe a cambios bruscos en la dirección de los túbulos dentinarios. Digamos que los túbulos dentinarios se enrollan o siguen un trayecto bastante irregular, y cuando se cortan en el preparado histológico, pues los vamos a ver como estas áreas oscuras justo en esa unión o ese límite entre ambos tejidos. Aquí vemos en un círculo encerrado con la letra B, la zona granulosa de Thomes. Esto que vemos aquí es el cemento dentario, que lo van a ver en su próxima clase de periodonto de inserción. Y esto que observamos aquí es la dentina. Y fíjense que en la unión entre ambas encontramos a la zona granulosa de Thomes. La siguiente unidad estructural secundaria es la dentina interglobular, básicamente llamada así,
Y ella se debe básicamente a que debemos recordar que en la clase de tejidos duros se habló de que la mineralización de la dentina, principalmente de la dentina circumpulpar que vamos a ver ahorita, se utiliza o se hace a través de calcoferitos, que son estos círculos que vemos aquí, que son círculos de mineralización que van creciendo y que se fusionan hasta formar una dentina completamente mineralizada. Es por eso que dicen que tienen un patrón de mineralización globular. Sin embargo, cuando estos calcoferitos no se fusionan completamente, queda esta área en el centro, dibujada de color oscuro o negro, poco mineralizada o hipomineralizada, que se ve de color oscuro o negro dentro del preparado histológico del tejido dentario visto al microscopio óptico y que se denomina dentina interglobular. Entonces fíjense cómo la dentina interglobular es áreas de hipomineralización producto de defectos en el patrón de mineralización globular de la dentina. Fíjense que aquí vemos el esmalte y aquí vemos la dentina, y fíjense que muy cerca de la conexión amelodentinaria, separada por esta franja de dentina que vamos a ver cómo se llama más adelante, vemos estos espacios oscuros que están señalados con esta flecha y esta letra A, quizás invertida, que es la dentina interglobular. Es mucho más común en la dentina coronaria, muy cerca de la conexión amelodentinaria. Miren aquí cómo vemos este corte transversal, donde vemos la dentina, que es esta que vemos aquí arriba, y el esmalte por debajo, y aquí vemos estos espacios que son la dentina interglobular, justo en esta zona, muy cerca de la corona del diente, o en la corona del diente, muy cerca de la conexión amelodentinaria. Aquí vemos otra franja de dentina interglobular, muy cerca de la conexión amelodentinaria a nivel de la cámara dental. A ver, ¿cómo se produce la formación de la dentina? Tienen 3 segundos. 3, 2, 1. Recuerden que hay un foro de discusión y de dudas del complejo dentinopulpar. Pueden contestar todas estas preguntas en la sección de actividades. Esto les sirve también para recordar parte de lo que es embriología y formación de tejidos duros. Como vieron en la clase de formación de tejidos duros y también en la clase de tejido óseo, se les habló que todos los tejidos duros se forman a través de dos procesos que constituyen, uno, la secreción de la sustancia inorgánica o la matriz no mineralizada, que vamos a ver que en el caso de la dentina se llama predentina. Y luego ocurre la mineralización de esa capa de predentina, pero que la síntesis es por capas, es decir, los odontoblastos producen una capa de dentina, descansan, producen otra capa de dentina, descansan y producen otra capa de dentina. Y esas zonas de descanso de los odontoblastos en la producción de la dentina se denominan líneas incrementales, que se llamaban en el esmalte estrías de Rexus, y que son áreas hipomineralizadas señaladas con la flecha roja, que marcan el descanso de los odontoblastos en la secreción, en este caso, de la dentina. Pueden haber líneas mucho más marcadas, como la que vemos arriba, que pueden llamarse líneas de contornos de Owen y que marca el proceso del nacimiento del niño, en donde ocurre, digamos que, una pausa mucho más marcada en la secreción de la dentina comparada con la vida postnatal o la vida prenatal, cuando se están formando esos dientes y ese esmalte. Ahora, esas líneas incrementales tienen también una forma de distribuirse a lo largo de la dentina. Por eso se dice, y van a ver que en la región de la cámara pulpar, vamos a ver que esas líneas incrementales se organizan como si fueran cascos alrededor de la cámara pulpar, de los cuernos pulpares, partiendo de una conexión amelodentinaria y terminando en la conexión amelodentinaria del lado opuesto. Sin embargo, en la dentina radicular,
Estas líneas incrementales ya tienen un recorrido oblicuo, pero en vez de ascendente, descendente, mirando hacia el cemento dentario, y cerca del ápice prácticamente son paralelas al eje largo del diente. De esa forma se distribuyen las líneas incrementales en todo el espesor de la dentina. Ahora empecemos a hablar de lo que es la clasificación de la dentina. Hay dos clasificaciones, la histotopográfica y la histogenética. Como dice el nombre, la histotopográfica se refiere a la ubicación de esa dentina y de acuerdo a esta clasificación ella puede dividirse en tres tipos: manto de la dentina, dentina circumpulpar y predentina. El manto de la dentina es la primera dentina segregada, es decir, durante ese proceso de odontogénesis, la primera dentina formada que vemos aquí señalada con las flechas rojas y encerrada con esta línea azul, esta franja señalada con el puntero es el manto de la dentina y es la primera dentina, como les dije, segregada por los odontoblastos. Ella tiene algunas características. Está formada por gruesas fibras de colágeno muy ordenadas, prácticamente paralelas a los túbulos dentinarios, y es una dentina menos calcificada y el patrón de mineralización del manto de la dentina es lineal, no es globular. Es decir, que la dentina se mineraliza por capas lineales, como les estoy señalando con el puntero, a diferencia del resto de la dentina que se mineraliza a través de glóbulos o los calcoferitos, que recuerden que se fusionan para formar la dentina mineralizada y que cuando no se fusionan completamente forman a una estructura denominada dentina interglobular, que como vimos son espacios hipomineralizados más oscuros ubicados justamente en el límite entre el manto de la dentina y la dentina circumpulpar. Entonces veamos, esto es el esmalte dental. Deben recordar que esto que observamos aquí son los penachos del esmalte que se observan en cortes, digamos que transversales del esmalte, como este que observamos aquí, y que no son más que cristales de hidroxiapatita hipomineralizados del esmalte que se entrecruzan en planos sucesivos y que se observan como una formación de arbustos. Aquí vemos la conexión amelodentinaria y aquí observamos esta franja que corresponde al manto de la dentina. Esta dentina menos mineralizada. Y fíjense que en el límite entre el manto de la dentina y la dentina circumpulpar encontramos a la dentina interglobular. Fíjense que aquí el patrón de mineralización es lineal, como esto que vamos viendo, mientras que la zona ya de la dentina interglobular comienza a ser globular. Y esa es la razón por la cual en esta zona se ubican estos defectos denominados dentina interglobular. Aquí vemos el esmalte dental con sus líneas incrementales oscuras o estrías de Rexus, la conexión amelodentinaria, que es esta que vemos aquí, el manto de la dentina, que es esta franja de dentina que observamos, y en el límite inferior la dentina interglobular. Aquí vemos la conexión amelodentinaria, que es esta que vemos aquí, el manto de la dentina, esta es la conexión, todo esto es el manto de la dentina y aquí inicia la dentina interglobular con estos defectos en la mineralización que vemos de color mucho más oscuro. La dentina circumpulpar es toda la dentina que rodea a la cámara pulpar después del manto de la dentina. Fíjense que aquí vemos al manto de la dentina, que es este que vemos aquí, y todo lo que rodea o toda la dentina que rodea a la cámara pulpar, que es esta que vemos aquí, a los conductos radiculares, se denomina dentina circumpulpar. Toda esta gruesa capa de dentina es la dentina circumpulpar, tiene menos cantidad de fibras colágenas, mucho más delgadas, es mucho más mineralizada y es la dentina que se produce durante toda la vida del diente, mientras el diente y los odontoblastos
estén vitales, es decir, la pulpa esté sana y el diente esté en cavidad bucal, siempre se va a producir dentina secundaria durante toda la vida del diente. Aquí vemos manto de la dentina y dentina circumpulpar. Aquí vemos la cámara pulpar cortada transversalmente y todo lo que está alrededor es la dentina circumpulpar. Ahora vamos a hablar de la predentina, que es la matriz de dentina no mineralizada. Fíjense, aquí vemos la pulpa dental. Aquí en esta línea vemos el límite entre la pulpa y la dentina. Y fíjense cómo vemos esta franja menos mineralizada, mucho más clara, que es la predentina. Siempre durante toda la vida del diente va a haber una capa de predentina que separe a los odontoblastos de la dentina mineralizada, porque como bien les expliqué en las láminas anteriores, durante toda la vida del diente los odontoblastos van a estar constantemente segregando dentina secundaria o dentina circumpulpar. Y esta matriz de dentina no mineralizada la llamamos predentina. Posteriormente ella se mineraliza y una vez mineralizada va a formar a la dentina madura, que es esta que vemos en esta zona. Aquí vemos los odontoblastos, que son estas células que observamos aquí. Esta es la conexión entre la pulpa y la dentina. Esto que vemos aquí es la predentina. Esto que vemos aquí es la dentina ya madura o mineralizada. Y fíjense cómo vemos los calcoferitos, que son estos, o glóbulos de calcificación, que indican que ya se está iniciando la mineralización de esta capa de predentina. La clasificación histogenética de la dentina se refiere al momento en que es segregada o producida la dentina. Y en base a esto se dividen en tres tipos: dentina primaria, secundaria y terciaria. La dentina primaria se deposita desde que comienza la dentinogénesis, cuando el diente aún no ha erupcionado y está en formación, hasta que se conforma la raíz. En algunos libros pueden encontrar que es hasta que el diente erupciona y entra en contacto con los antagonistas. Sin embargo, estudios histológicos han demostrado que en terceros molares o en las cordales que no han erupcionado hay formación de dentina secundaria. Por lo tanto, se estima que el límite entre el depósito de la dentina primaria y secundaria lo conforma la formación de la raíz. Cuando la raíz se ha formado, deja de formarse dentina primaria y se comienza a formar la dentina secundaria. Esta que vemos con flecha de color rojo es la dentina primaria y hacia acá encontramos sal, esmalte dental, y la dentina secundaria es esta que vemos en el centro y hacia acá deberíamos encontrar la cámara pulpar. Generalmente hay como un grueso giro en los túbulos dentinarios que marca el límite. Fíjense aquí va el túbulo dentinario y de repente cambia bruscamente de posición como si fuera una cascada de agua y cae. Esto, si trazamos una línea imaginaria, marca el límite entre la dentina primaria, que está hacia acá, y la dentina secundaria, que está hacia el centro del diente. Aquí vemos, como les dije, la dentina secundaria es la que se forma luego de constituida completamente la raíz. Y miren, aquí vemos a los túbulos dentinarios cómo giran bruscamente y forman una curvatura. Si pasamos una línea a través de esa curvatura, podemos establecer el límite entre la dentina primaria y la dentina secundaria. La dentina terciaria constituye un proceso adaptativo caracterizado por una respuesta secretora de los odontoblastos a las lesiones de la dentina. ¿Qué quiere decir esto? Que ante caries dental o fracturas en donde, como vemos aquí, se expone la dentina al medio bucal externo, tejido que no está acostumbrado a estar expuesto al medio bucal, porque recordemos que está básicamente siempre recubierta o por el esmalte o por el cemento dentario. Eso activa a través de un mecanismo bastante complejo que vamos a ver en la clase siguiente, para que los odontoblastos produzcan una dentina de defensa denominada dentina terciaria.
Antes de empezar a hablar los tipos de dentina terciaria, debemos recordar que ante estos estímulos dañinos que pueden ser producto de caries o traumatismos, pudiera producirse la muerte de los odontoblastos que están, dándole vitalidad a esa porción de la dentina. Y se forman trayectos como este que vemos aquí de dentina muerta, que se ve mucho más oscura o negra porque la prolongación del odontoblasto que está contenida dentro del túbulo se degenera, se degrada, desaparece y ese espacio es invadido por aire y líquido y se observa de color mucho más oscuro que la dentina mineralizada normal. Fíjense, aquí vemos un trayecto de dentina muerta, como vemos aquí, y aquí vemos una dentina terciaria que se ha producido como respuesta al noxa o al daño que se está produciendo por algún estímulo de caries o trauma dental. Esta dentina terciaria puede ser dividida en básicamente dos tipos principales. Una dentina reparativa que surge de la diferenciación de nuevos odontoblastos o de células semejantes a odontoblastos, que quiere decir que estos odontoblastos que murieron en esta zona de dentina muerta van a ser reemplazadas en la pulpa dental por nuevos odontoblastos o por células semejantes a odontoblastos, y esto lo vamos a ver con más detenimiento en la próxima clase, que van a producir un tipo de dentina que anteriormente llamábamos reparativa, o que se llama actualmente reparativa, y que tiene una estructura, bastante desordenada y que a veces ni siquiera es dentina, sino un material calcificado semejante a la dentina. Mientras que la dentina reactiva proviene de la respuesta de aquellos odontoblastos que pudieron resistir al daño y que quedaron vivos. Esos odontoblastos que quedaron vivos forman una dentina rápidamente, que antiguamente llamábamos irregular, como vemos aquí, con pocos túbulos dentinarios, con trayectos irregulares, pudieran quedar hasta odontoblastos atrapados dentro de ese tipo de dentina por lo rápido que se forma, y que lo que busca, al igual que con la dentina reparativa, es formar una capa que proteja a la pulpa dental del daño que está causando daño en el diente. Fíjense aquí estos ejemplos que vemos aquí. Esto es un fragmento de dentina normal, que es la que vemos abajo, y aquí vemos una dentina reparativa con una estructura bastante irregular, bastante pocos túbulos dentinarios, con un trayecto sinuoso, desordenado, que son producidos por estos odontoblastos que quedaron vivos a pesar de la caries dental que vemos aquí, que está causando daño en el diente. Fíjense la diferencia entre una dentina bien conformada, que vemos aquí, y una dentina irregular o reaccionaria. Aquí vemos esta dentina que básicamente es reaccional, que tiene una mejor estructura, que tiene líneas incrementales, que están formadas por estas células que son odontoblastos. Es muy importante reconocerla. Y también recuerden que siempre se puede producir la dentina reparativa, que proviene de células semejantes a odontoblastos y que tienen una estructura calcificada aún mucho más irregular. Entonces fíjense cómo vemos aquí un trayecto de dentina muerta, y aquí observamos una dentina terciaria que está tratando básicamente de contener la infección y la lesión por caries. Por el gran trayecto de dentina muerta podríamos pensar que la dentina que está señalada con la letra A es una dentina reparativa y no reaccionaria. ¿Por qué reparativa? Porque recuerden que ella proviene de células madres que se diferencian en nuevos odontoblastos o células semejantes a odontoblastos y que van a producir dentina con una estructura muy irregular o material calcificado como este que vemos, similar a la dentina. Y en amarillo tenemos a la dentina muerta y en rojo a la dentina terciaria, principalmente reparativa. Muchas veces clínicamente podemos observar este tipo de dentina terciaria como estas áreas oscuras, marrones de dentina, como estas que observamos. Y es muy importante que el concepto de caries, que van a ver en cariología el año que viene,
ha cambiado. Por eso se habla de dentina infectada y afectada. Esta es una dentina considerada afectada por la caries dental debido a que se ha producido como respuesta al proceso de caries dental. Tiene un color mucho más oscuro, es menos mineralizada. En general todas las dentinas terciarias son menos mineralizadas y de ahí el color más oscuro, pero no es una dentina que está infectada. De hecho es una dentina dura al tacto y por lo tanto no debe ser eliminada, sino que debe mantenerse porque es parte de la protección natural del diente contra el daño o el nexus que está causando daño. Anteriormente esa dentina debía ser eliminada y debíamos lograr conseguir dentinas amarillas, como vemos aquí, completamente sanas. Sin embargo, hoy en día, como les dije, se ha cambiado ese concepto. Este se considera un tipo de dentina afectada y por lo tanto puede dejarse por debajo, distinto a un concepto de dentina infectada que es mucho más blanda, que ya está, digamos que infectada por las bacterias y que ciertamente sí debe ser eliminada. Generalmente se coloca protectores que tratan de ayudar aún más a proteger a ese complejo dentinopulpar y luego una restauración sobre ella. Otro tipo de dentina terciaria distinta a la reparativa y reaccional es la dentina esclerosada. Estos túbulos dentinarios responden a cambios, digamos que producto de la caries dental o de traumas donde se expone la dentina, produciendo mayor cantidad de dentina peritubular que oblitera completamente a los túbulos dentinarios. Haciendo una dentina, a diferencia de la reparativa y reaccional, que era menos mineralizada, una dentina mucho más mineralizada y frágil. Y esos túbulos también producen sustancias antimicrobianas que tratan de contener la infección bacteriana producto de la caries dental. Entonces fíjense cómo comienza a producirse mayor cantidad de dentina peritubular producto de la caries dental o de traumatismos que exponen dentina al medio bucal y comienzan a sellarse completamente esos túbulos dentinarios, haciendo una dentina mucho más mineralizada, mucho más fuerte que la dentina convencional. Fíjense aquí, vemos al esmalte dental y vemos a una laminilla del esmalte que se extiende hasta la dentina. Y fíjense cómo se ha formado un trayecto de dentina esclerosada que es mucho más mineralizada y por eso se ve de color mucho más blanco que el resto de la dentina, sin una estructura tubular en su interior, que es un tipo entonces de dentina terciaria. Esto hace a los dientes más frágiles, mucho más fácil de fracturarse y también vamos a ver en la clase siguiente que pueden producirse dentina esclerosada de forma fisiológica en los adultos mayores. Para terminar la clase vamos a hablar de las propiedades de la dentina comparándola con las del esmalte. Fíjense que en cuanto a la dureza, la dentina es menos dura que el esmalte y tiene lógica. ¿Por qué? Porque su composición mineral, es decir, inorgánica, es menor, cerca del 70%, mientras que en el esmalte era más del 90%. Como les dije, los cristales de hidroxiapatita son mucho más pequeños y delgados en la dentina que en el esmalte, lo que hace que este sea un tejido menos duro. Además, tiene mayor composición de agua, mayor cantidad de fibras colágenas, algo que no hay en el esmalte, y de proteínas y proteoglucanos. Y esa composición más rica, digamos que orgánicamente, le da la capacidad de elasticidad al esmalte, a la dentina, perdón. Es un tejido elástico, algo que no pasaba con el esmalte. El esmalte era un tejido rígido, muy duro y muy frágil, que se fractura con facilidad a pesar de su dureza. Mientras que la dentina es menos dura y mucho más elástica por su gran componente orgánico conformado por fibras elásticas y proteoglucanos y agua. Recuerden que esto hace un efecto de soporte de las fuerzas masticatorias. La presencia de esa dentina por debajo del esmalte hace que el esmalte
resista esas fuerzas masticatorias sin que se fracture. Y un ejemplo que siempre se ha colocado es desde un vidrio o un espejo. Si tenemos a dos personas aguantando un vidrio y un espejo y alguien golpea ese vidrio en el centro, ese vidrio se romperá con mucha más facilidad, creando líneas de fractura o planos de clivaje. Entonces imaginémonos que ese vidrio es el esmalte dental. Pero si colocamos ese vidrio sobre una mesa de madera y la golpeamos, va a ser muy difícil poder destruir o producir líneas de fractura en ese vidrio que es nuestro esmalte, porque va a estar soportado por un tejido elástico que tiene la capacidad de absorber a las fuerzas masticatorias, que en este caso sería la mesa o la madera de la mesa, que sería la dentina subyacente al esmalte dental. De ahí su función, digamos que protectora. Al ser un tejido también menos mineralizado, es menos radiopaco o claro. Fíjense cómo aquí vemos al esmalte dental, muy claro cuando lo tomamos una radiografía, y en el centro vemos a la dentina menos radiopaca porque es menos mineral. Es decir, que entre más denso o mineralizado sea un tejido, más blanco o claro lo podemos observar en una radiografía. El color también es una diferencia. Debemos recordar que la dentina es blanco-amarillenta y menos traslúcida que el esmalte, mientras que el esmalte era traslúcido, prácticamente sin color. Por lo tanto, el color del diente lo da la dentina. Generalmente en dientes primarios, como vemos aquí, la dentina es mucho más blanca y el esmalte mucho más traslúcido. Mientras por eso los dientes se ven de color blanco, blanco azulado, mientras que los dientes permanentes, como este que observamos aquí, tienden a ser de color más amarillentos. La dentina es más, digamos que blanca, el esmalte es mucho más mineralizado, más translúcido y se proyecta mucho más fácil el color de la dentina. Además, a lo largo de los años, la dentina en los pacientes mayores se vuelve más amarillenta y por lo tanto los dientes de los pacientes adultos mayores se transforman en dientes de un color distinto o mucho más oscuros que los dientes de los pacientes jóvenes. También dientes que se han traumatizado, como este que vemos aquí abajo, y que se ha producido necrosis pulpar o sangramiento, tienden a verse mucho más oscuros que dientes normales. También la dentina puede pigmentarse a través de pigmentos externos, como es la amalgama de plata. Fíjense cómo esta dentina está plateada, pigmentada por las amalgamas dentales. Pueden haber pigmentos primarios, como este que vemos que pueden ser producto de la propia sangrado de la pulpa dental o degeneración de la pulpa dental en dientes que han sido traumatizados. Y hay algunos medicamentos como las tetraciclinas que cuando son ingeridas por las madres o por niños durante el proceso de formación dentaria pueden causar estas manchas oscuras en los dientes. Entonces lo que se busca con el blanqueamiento es básicamente alterar en cierto modo la estructura histológica de el esmalte dental para para poder también hacer dientes mucho más claros y aclarar también la dentina, penetrando todo ese proceso, todos esos agentes blanqueadores al esmalte dental hasta llegar a la zona de la dentina. ¿Cuáles son sus funciones? Ya vimos, tiene una actividad mecánica porque tiene la capacidad de soportar las fuerzas masticatorias y transmitirlas al eje largo del diente, evitando que el esmalte se fracture fácilmente. ¿Tiene una función sensitiva? Sí, y esa la vamos a ver más adelante en la próxima clase, porque tiene la capacidad a través de las fibras nerviosas que están dentro de los túbulos dentinarios y de los odontoblastos de responder con dolor ante estímulos dañinos, y tiene también una actividad defensiva con la producción de dentina terciaria ante caries y traumas dental que exponen la dentina al medio bucal. Es importante para que estudien, que hagan un cuadro como este donde comparen las propiedades histológicas
del esmalte y la dentina. En cuanto al color, recuerden un ejemplo, el color del esmalte prácticamente no tenía color y era translúcido, mientras que de la dentina era blanco amarillento y que podía cambiar por cambios en la pulpa dental, producto de traumatismo o caries, que son pigmentos internos, por la ingesta de algunos medicamentos como la tetraciclina, que también actúan como pigmentos primarios o internos que manchan a los dientes, por pigmentos externos como amalgama dental. Vimos que el esmalte es mucho más duro que la dentina debido a su composición. Vimos que la dentina es mucho más permeable y elástica del esmalte por su gran composición orgánica. Vimos que hay diferencias en la composición entre el esmalte y la dentina. El esmalte no es sensible, mientras que la dentina sí, razón por la cual cualquier estímulo que cause daño a la dentina es transmitido o producido o transformado en dolor en ese paciente, que el esmalte es incapaz de responder ante un estímulo dañino y por eso prácticamente desaparece ante la caries dental, mientras que la dentina sí es capaz de responder a esos estímulos dañinos, produciendo no solamente dolor, sino dentina terciaria. Sus unidades primarias y secundarias son distintas, sus funciones, y ambos son anisotrópicos. Quiere decir que en el caso del esmalte tenía propiedades diferentes de acuerdo a la orientación de las prismas del esmalte, mientras que la dentina es anisotrópica porque sus propiedades van a variar dependiendo de la orientación de las fibras de colágeno con respecto al túbulo dentinario. Como entre las actividades que les recomendamos realizar para su evaluación teórica y práctica es realizar un mapa mental sobre la clasificación de la dentina, tanto histogenética como histotopográfica, y también realizar un mapa mental sobre las unidades primarias y secundarias de la dentina. Si bien lo desean, pueden colocar estas actividades en el foro de discusión de complejo dentino pulpar para compartirlo con el resto de sus compañeros. Por su atención, muchas gracias. La bibliografía recomendada para el complejo dentino pulpar es el Gómez de Ferrari y el Avery y Chiego, y pueden encontrar dentro del campus virtual alguna bibliografía complementaria como esta que le colocamos aquí, donde hay información interesante si quieren ahondar en conocimientos sobre el complejo dentino pulpar. También en el campus virtual van a encontrar algunos videos ilustrativos sobre la pulpa dental y la dentina que los pueden ayudar a entender mucho más sobre estos tejidos dentarios y a estudiar para su evaluación teórica y práctica. Me despido, evidentemente, recordándoles que estamos en un momento bastante crítico de la pandemia por coronavirus. Hay un pico alto en la prevalencia de la enfermedad y hay la aparición de nuevas variantes del virus, como la brasilera, mucho más agresivas. Por lo tanto, debemos mantener las normas de lavado de las manos, distanciamiento social, tratar de no tocarse ojos, boca y nariz con las manos, practicar la higiene respiratoria, utilizar los tapabocas o cubrebocas adecuadamente y ante cualquier síntoma de coronavirus acudir lo más rápido a su médico de confianza. Por su atención, muchas gracias.